Trastornos parciales de la conciencia. Síndromes de la conciencia de la acción. Estos síndromes derivan de una alteración de la conciencia del automotor en condición de vigilia. Cualquier persona considera sus acciones motoras, sus movimientos, que le son propios y controlables. Por otra parte, la acción motora puede ser no consciente o bien ser consciente e intencional. En este caso, se asocia invariablemente a cierta actividad sensorial y cognitiva. La disociación de estos dos dominios precisamente es la que induce determinados estados clínicos. En efecto, la complejidad neurobiológica del acto motor no es autorrepresentacional, es decir, somos agentes del acto sin tener conciencia inmediata y completa de él. Actualmente se considera que los actos motores no intencionales son de orden inferior o de segundo orden comparados con los fenómenos de orden superior o primer orden, como por ejemplo los actos de mentalizar. Se han descrito dos modelos neurocomputacionales que pretenden responder parcialmente a estas cuestiones: el modelo de salida hacia adelante y el modelo inverso. El primero, o sea, el modelo de salida, sugiere la existencia de módulos neuronales motores capaces de predecir no conscientemente las consecuencias sensoriales y funciones de un acto futuro. La información encapsulada del mundo exterior se activa antes de la intención de la acción con la finalidad de minimizar el error futuro. Por ejemplo, si estoy sentado y reclino la silla hacia atrás sin apercibirme de ello, llega un momento en que evito, sin apercibirme al instante, el hecho de caerme. El segundo modelo provee los elementos motores necesarios para conseguir el resultado final de la acción de sus rápidas correcciones. Dispongo, en el ejemplo de elementos motores suficientemente rápidos en ocasiones, de mi situación de desequilibrio, y son estos los que ajustan mi acción y no mi deseo representacional de evitar caerme. Diversas lesiones modifican dramáticamente las redes neuronales subyacentes a los actos motores y de la conciencia no representacional de la acción. Esta tabla recoge las patologías más frecuentes derivadas de la agencia no representacional, donde se ubica la información modular de la conducta motora. Como primero tenemos el síndrome de Baring-Holmes. Las características clínicas de este son: dificultad para coger objetos que se ven con claridad. No se consigue el resultado final de la acción-intención al fallar la representación del ambiente inmediato. Como segundo, tenemos la mano anárquica. Las características clínicas de este son el movimiento de la mano no intencional. La persona tiene la sensación de no haber deseado ni iniciado el acto motor. La información visual inmediata no es corregida por la conciencia. Como tercero está la conducta de utilización. Utilización inapropiada de objetos. Por ejemplo, una taza como un cuchillo. Sucede que al inicio de la acción y en ocasiones se corrige. Miembro fantasma. Convencimiento de la presencia real del movimiento del miembro amputado. Algunos pacientes creen mover intencionalmente el miembro fantasma. Miembros atenuados. Ciertos pacientes no consiguen reconocer el miembro contralateral sano, aunque la señal sensorial visual sea correcta. Síndrome de la autorrepresentación. Algunos autores consideran la existencia de cuando menos dos yo. El más básico sería el yo prereflexivo, que es tan solo la inmediata sensación de ser o de existir, por ejemplo, cuando despertamos o después de un coma. El segundo yo sería aquel que es consciente de ser único, no cualquier otro sujeto o cosa, y libre. Además, los humanos tenemos el absoluto convencimiento de poder acceder a nuestros pensamientos de forma rápida y fácilmente. Reflexión. Cuando lo deseamos. Ciertos autores consideran este efecto aparente una simple falacia. La conciencia de la conciencia parece más bien un error o ilusión de nuestro cerebro. Por ejemplo, tenemos mucha dificultad para cambiar voluntariamente la idea que tenemos de nuestra mano izquierda. De hecho, es imposible hacerlo. En efecto, las regiones parietales asociadas a la corteza prefrontal intacta son imprescindibles para el reconocimiento de nuestro yo
prefrontal self systems. Del lóbulo parietal dependen las escenas visuales autocorrepresentacionales, mientras que las regiones frontales se asocian al aspecto representacionales abstractos. Por ejemplo, pregúntese, ¿es el color rojo realmente rojo? Que incluyen también cuestiones como autoevaluación y evaluación o escrutinio social. Se dispone de gran cantidad de estudios de neuroimagen, analizan la actividad cerebral regional asociada a la deliberación consciente, por ejemplo, creencias, deseos, intenciones, ideas sobre nuestro cuerpo, entre otras. La activación de la región temporoparietal y el área presuplementaria motora junto a la ínsula conforman una red neuronal asociada a la autoheterorepresentación. La mayoría de investigadores dividen la capacidad representacional de dos agencias interconectadas, la activación de agencia externa, representación del mundo, y la activación de la agencia interna, representación del yo y del cuerpo. Ambas agencias se activan bien simultáneamente o de forma disociada dependiendo del contexto sensorial, cognitivo, entre otros. La autorrepresentación externa. La atribución externa de nuestros actos o ideas depende de la apropiada activación de la región temporoparietal. Esta región cerebral recoge e integra las señales sensoriales discrepantes del mundo exterior, por ejemplo los sonidos o imágenes, y los entrega de forma coherente para que podamos atribuirle un determinado sentido y no confundirnos. Los estudios de la neuroimagen sobre atribución social sugieren que la activación de la región precuneal determina el ajuste fino de nuestras atribuciones sobre la intencionalidad de terceras personas hacia nosotros. Otras regiones que se activan sincrónicamente son la corteza prefrontal, dorsomedial y el área premotora. Un aspecto importante de la atribución externa es la de superar las situaciones contextuales binarias de incertidumbre o incertidumbre. En distintas patologías, este mecanismo de ajuste parece alterado, induciendo tendencias atribucionales que van más allá de la información sensorial inmediata, por ejemplo, los delirios de autorreferenciales. En estos fenómenos sucede una disyunción de la dirección lógica o correcta de la atribución. En efecto, las ideas delirantes o los delirios estructurados se configuran según atribuciones de la agencia externa sin la margen natural de la adecuación probabilística de la adecuación de señales incongruentes. La disrupción del área premotora suplementaria, por ejemplo, mediante estimulación magnética nuclear, anula por completo el efecto de vinculación de la intención. Es decir, la disrupción de esta región cerebral nos impide asociar nuestras intenciones de forma íntegra a nuestra autoconciencia, de tal manera que podemos considerar ajenas o extrañas nuestras intenciones a las imágenes sensoriales derivadas de actos de los terceros. Por ejemplo, los fenómenos de despersonalización, desrealización, son agrupaciones de síntomas cognitivos sensoriales que dependen de la red temporoparietal asociada a las regiones premotoras que vinculan la autorrepresentación de la agencia externa sensorial. En un metaanálisis de 15 estudios de neuroimagen sobre la atribución de la autoagencia y la agencia externa, incluyeron la existencia de una fuerte asociación frente a la funcionalidad de las regiones rostrales del cerebro y las características representacionales que hacemos del mundo ligadas de nuestras propias acciones y las acciones de otros. En esta tabla y en estas imágenes se ven las diversas patologías inusuales, aunque la gran relevancia clínica derivan de las anomalías estructurales neuronales implicadas en la autocorrección externa. Autorrepresentación interna. La autorrepresentación interna, por agencia interna, se entiende al acceso libre y
y privilegiado a nuestra mente, a nuestros contenidos personales. Diversos fenómenos anormales, tales como las experiencias fuera del cuerpo, la autoscopia, la hipnosis, la confabulación o cualquier variedad de delirios, derivan de graves modificaciones de los mecanismos neuronales que nos permiten acceder de forma coherente en tiempo y espacio a nuestra propia mente y nuestra imagen, especialmente cuando hacemos juicio en situaciones de incertidumbre. Normalmente experimentamos nuestro cuerpo físico como propio, excepto en raras condiciones transitorias, ilusiones, después de un coma o de la anestesia. La integración de las señales sensoriales interreceptivas es imprescindible para el mantenimiento de una imagen de permanencia del yo y del cuerpo a pesar del paso del tiempo. Alteraciones de la conciencia corporal. Se han descrito diversas alteraciones de la conciencia circunscritas al reconocimiento de las partes del cuerpo, tales como la agnosia, la aternosia, agnosia digital, miembro fantasma, asimbolia del dolor, entre otros. Estos trastornos derivan de la mayoría de veces de alteraciones localizadas unilateralmente en los hemisferios cerebrales. La agnosia se refiere a la indiferencia o negación de los enfermos a su hemiplegia izquierda. Generalmente se representan sujetos hemipléjicos que repudian o ignoran la zona contralateral del cuerpo o la lesión cortical. Suele suceder en enfermos con las lesiones en el lóbulo parietal en el área de circunvolución supramarginal. Una variante es la autotopagnosia o menoscabo, en el reconocimiento y la localización de las partes del cuerpo secundario a daño a la porción posterior del lóbulo parietal. La agnosia por la hemiplegia sucede cuando la parálisis es izquierda y por tanto la lesión se halla en el hemisferio no dominante. La asternosia se refiere al fracaso por reconocer los objetos por el tacto sin la utilización de la visión u otros elementos sensoriales sobrevivientes en lesiones del cuerpo calloso y en todos los procesos que viven ambos hemisferios o síndromes de desconexión. Clásicamente se han descrito 3 síntomas agnósticos. El síndrome de Charcot-Wilbrand, caracterizado por la agnosia visual y pérdida de la capacidad para revisar imágenes asociada a la oclusión de la arteria cerebral posteriormente del hemisferio dominante. El síndrome de Anton, forma de agnosia en el cual el paciente niega su ceguera y visualmente confabula afirmando que ve objetos en el campo ciego. El síndrome de Hirschsprung, caracterizado por la impotencia por culpa, acalculia, agnosia digital, desorientación derecha-izquierda y agrafia. Un especial tipo de agnosia es la somatoparafrenia, descrita por Hessman y Crickley, caracterizada por delirios con confabulaciones sobre partes del cuerpo. La prosopagnosia es una forma extrema de agnosia caracterizada por la incapacidad para reconocer caras familiares. Parece asociada con las lesiones bilaterales del sistema visual central de la región occipitotemporal. Son lesiones que destruyen un sector específico del córtex de asociación visual o desconectan de estructuras límbicas localizadas en parte anterior del cuerpo del lóbulo temporal. Fenómenos de disociación. La disociación de la conciencia detona una ruptura de la continuidad del flujo, normas de ideas, pensamientos, percepciones, entre otros. Una conducta aparentemente normal. Esto sugiere una disociación entre los elementos cognitivos y perceptivos con los comportamentales, adaptando la conducta, entonces una modalidad automática. La disociación implica también división y puede confundirse con los estados de conciencia secundarios a procesos de incisión real a ambos hemisferios. La perseveración descrita por Pick como la repetición automática y frecuente de las representaciones verbales y motrices inducidas como material de relleno en los casos que existe un déficit de vocación, forma parte de automatización de la conducta y suele manifestarse durante el interrogatorio. Este signo es variable dependiendo a la oscilaciones del sensorio. Este signo es variable dependiendo de las oscilaciones del sensorio. Otros dos síntomas, los automatismos y las impulsiones, son característicos de estos estados. Impulsiones. Más rara vez durante un episodio crepuscular, el enfermo representa una conducta impulsiva, en cortocircuito, carente de sustrato cognitivo. En efecto, así como la compulsión es la base
connativa de la obsesión, en la impulsión la conducta deviene involuntaria sin base cognitiva. La impulsividad deriva de la incapacidad para utilizar la información disponible sin atender las consecuencias futuras, junto a la deficiencia para inhibir las respuestas motoras asociadas al impulso inicial de la acción. Las impulsiones suceden en esquizofrénicos, maniáticos, epilépticos y pacientes con demencia sin una clara diferencia psicopatológica. Rara vez el carácter de la conducta es disparatado o totalmente absurdo y su presencia consiste en un movimiento rápido de oposición-huida que de grado extremo se llegó a denominar raptus. La impulsión es elemento psicopatológico cardinal en la fuga del episodio crepuscular ictal. Fuga dromomanía o dromofilia auténtica, no histérica o caracterial, coincide con la supresión del control consciente de la dirección de la conducta, provocando el deambular el enfermo durante algunas horas sin rumbo fijo. Es excepcional el del buleo de días. Estado de hipnosis. El elemento cardinal de la hipnosis es la sugestión. Jane la describió como una reacción particular a ciertas percepciones conscientes de la activación más o menos completa de la tendencia evocada, sin que esta activación sea completada por la colaboración de la personalidad. La tendencia evocada suele ser inducida por otra persona o evocada, como sucede en los grandes histéricos. La conciencia o personalidad parece disociarse. Por un lado actúa en función del estímulo casi siempre único y por otro el sujeto permanece impasible a otros estímulos del ambiente. La provocación de una conducta esencial en el hipnotismo radica en la activación de una tendencia elemental, levantarse, sentarse, entre otros, o sintomáticas, sonambulismo, crisis histéricas, entre otros, que habitualmente escapan al control voluntario o suelen ser automáticas en la vida normal. En este caso, puede fácilmente imaginarse memorias visuales del pasado y parece experimentarlas como si fueran reales. La persona demuestra una mayor voluntad en desempeñar los papeles que le sugiere el hipnotizador. Y normalmente, pero no siempre, las personas no son capaces de reconocer lo ocurrido durante el estado hipnótico. Personalidad doble o múltiple. Se caracteriza por existencia de dos o más personalidades o estados de personalidad, cada una de las partes constantes de percibir, relacionarse y pensar sobre el ambiente y sobre el yo. Y por lo menos una de estas dos o múltiples personalidades toma el control de la conducta de forma concurrente. Una de las características relevantes de este fenómeno es la presencia invariable de amnesias localizadas y extrañas que, siguiendo a Jane, son incompletas y extensas, parecen irremediables, es decir, el paciente suele afirmar una y otra vez que es incapaz de recordar amplios periodos de su vida. El fenómeno puede derivar de dos claras situaciones. Una de ellas sería las reacciones emocionales secundarias a acontecimientos traumáticos o brutales, por ejemplo, abusos sexuales, malos tratos, entre otros. La otra, los casos de franca simulación intencionada con ánimo de engaño. En esta tabla se muestran las características fenomenológicas y neuronales de fenómenos hipnóticos. Experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias fuera del cuerpo han sido sometidas a diversos análisis en el ámbito de neurociencia, y en uno de los primeros estudios de Owen y Coles en 1990 se reportó un 51,7% de experiencias cercanas a la muerte en personas sin riesgo vital eminente. Desafortunadamente no resulta sencillo diferenciar mediante entrevistas estructuradas los aspectos fenomenológicos autorrepresentacionales en los casos de las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias fuera del campo. Las experiencias fuera del campo son fenómenos relacionados con la atoscopia derivados de las anomalías sensoperceptiva, al contrario de las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, el túnel de la luz, el mundo luminoso, entre otras, parecen depender de efectos globales sobre el cerebro, como las condiciones de agnosia y la anestesia.